Buenas noches, mis queridos hermanos y auditores y seguidores del canal Jesús es el Camino. Le doy gracias a Dios por esta bella oportunidad que me da de compartir un nuevo mensaje, otro mensaje más en este día de la palabra del Señor. Él me ha dado salud, me ha dado vida hasta aquí para seguir predicando, ¿no es cierto? La palabra del Señor, porque es importante alimentarnos en ella. Hoy día tendremos un tema especial, bueno. Toda la palabra de Dios es buena, es sabia, pero usted como hijo de Dios, ¿debe perdonar o solo si le piden perdón? A veces hay, ¿no es cierto?, respuestas entre hermanos, entre hijos de Dios. Me desconfusa, alguien dice, yo soy cristiano, pero si el hermano o la hermana no me pide perdón, no me dice con su boca, hermana, perdóneme, yo no la perdono. O hay otros que dicen, yo la perdono, pero dichos comunes, la masticaré, pero no la tragaré. Pero el Señor no nos enseña eso, o nunca más la paso. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos hoy día en San Marcos, ¿ya? Capítulo 12, versículo 28. Ahí lo sacará de algunos dichos comunes y que se nos pegan. Nosotros somos un dicho del mundo y se nos pegan a nosotros, los hijos de Dios. En defensa a veces de nuestro defendernos porque alguien nos hirió, nos atacó y le respondemos no bíblicamente, no sabiamente, guiados por el Espíritu Santo. Nos vamos a enfocar más en el mandamiento del perdón, pero vamos a leer todos estos versículos que vamos a tomar a continuación. El título o subtítulo dice el gran mandamiento. San Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice así: el gran mandamiento, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Señor amado, una vez más delante de su presencia voy a usted elevando mi oración, elevando mi voz al cielo, Señor, porque creo que usted está ya escuchándome, Señor amado, para pedirle sabiduría e inteligencia, Señor amado. Sáqueme de mí esa inteligencia humana que para nada sirve, el conocimiento humano, sino que el sabio que viene de lo alto me lo revele usted a través de su Espíritu Santo para interpretar su poderosa y gloriosa palabra, no conforme a mi voluntad, ni conforme a mis pensamientos humanos, ni conforme a los pensamientos de mis hermanos que oirán, sino conforme a sus propósitos, sus pensamientos, Señor, que son más altos que los nuestros, y conforme a sus caminos que son perfectos, no como los de nosotros. Señor amado, le pido que usted me guíe, me ilumine, me dé de su gracia, me dé de su poder. Saque, Señor, las imperfecciones mías, Señor amado. Saque el vocabulario que no edifique el corazón ni el alma de mi hermano al oír su mensaje, sino que sea, aunque sea dura su palabra en algunas partes de la lectura, pero vaya dicha con amor, con alegría, con gozo, como un hijo suyo, para que pueda entrar a la mente y al corazón de mi hermano. Usted abra sus oídos, su entendimiento y prepare sus corazones de todo el que oirá su santa palabra, todo con sus manos, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios,
Gloria a Dios, gloria a Dios. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento de todos? Sin una pregunta abrió y cerró. Jesús le respondió, le preguntó: el primer mandamiento de todo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí le habló, estaría escuchando también, ¿no es cierto? Muchos israelitas, muchos fariseos, muchos escribas, pero se dirige: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Hermano, ¿usted ama al Señor Jesús con todo su corazón? ¿Al Señor tu Dios? ¿A Jesús también, el Hijo de Dios que dio su vida por usted? ¿Con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas? Este es el principal mandamiento. Si usted lo hace, hermano, no vamos a enfatizar mucho en este mandamiento. Voy a tomar el otro para entrar en la palabra. Pero si usted está cumpliendo este mandamiento, Dios le bendiga, Dios le ayude, bien hace. Este es el principal mandamiento, dice. Y el segundo es semejante. Mire, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor de paz los bendiga, el Señor de paz los guarde. Vamos a entrar a la palabra de Dios, exhortarla mediante Dios, mediante su revelación, ¿no es cierto? Hay que perdonar. Usted como hijo de Dios está llamado a perdonar. ¿Qué debe perdonar? ¿Algunas cositas o las más profundas que le han hecho daño? El nuevo mandamiento de Cristo Jesús es reforzar las conductas y las relaciones humanas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona sus ofensas. ¿Hasta cuánto dice la palabra de Dios en otro lugar? Hasta 70 veces 7. También dice en otra parte: que si te dan un golpe en una mejilla, pon la otra. Si te obliga a caminar con él 1 milla, camina con él 2. Es esos pasajes, esas cosas bíblicas que Jesús hablaba cuando estaba en la tierra, que a muchos no le encajó el evangelio que ellos tenían. No le encajó con su religión que tenían ellos. ¿Por qué? Porque ellos conocían el ojo por ojo, diente por diente, que había que vengarse. Entonces él habló de amar a Dios con toda su mente, todo su alma, todo su entendimiento, ¿no es cierto? Con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el evangelio que Jesús vino a predicar no le encajaba con el que ellos tenían el conocimiento de actuar igual. Si alguien le hacía daño, hacerle el mismo daño o aún peor, o vengarse. Ojo por ojo, diente por diente. Incluso hallaban que lo que decía Jesús se fue al extremo. Por ejemplo, amar a tu enemigo. El Señor Jesucristo enseñó. Eso lo puede ver usted en Mateos capítulo 5, versículo 39 al 44. ¿No puede estudiar usted eso? Esto sin duda era una doctrina diferente para ellos, sobrenatural, que es difícil de cumplir y que nadie había enseñado antes de la llegada del Mesías. Las cosas eran todas diferentes. Se hacía todo lo contrario a lo que él estaba enseñando, siendo que habían religiosos, habían religiones, habían personas que decían que sí servían a Dios y guardaban sus mandamientos y sus preceptos.
Pero tenían ellos su ley ojo por ojo y diente por diente, su venganza. Es un mensaje tan radical que garantizaba. ¿Por qué? Porque era un mensaje divino. Porque solo Dios podía hablar del perdón. Venía del cielo, por eso traía un cambio radical hacia el prójimo. Solo Él tiene la autoridad de dar la importancia más al perdón, a la reconciliación. Jesús, siendo Hijo de Dios, tenía autoridad de perdonar pecados y perdonar a la gente directamente. Incluso tanto era su autoridad que Él le dio más importancia, dice la palabra de Dios, a la reconciliación, al perdón con un hermano o hermana, antes que a una ofrenda en el templo. Que hoy día quizás mucho le interesa más la buena ofrenda que es el hermano y no le importa si está enojado con una hermana o un hermano, o tiene contienda, o tiene odio, ira, o pretende vengarse. Pero sin embargo el maestro no le importó el dinero que echaba la persona, la cantidad que traía, sino que le importó cómo estaba el corazón con su hermano, con su hermana, cumpliendo este mandamiento. Usted me puede decir de qué está hablando, hermano. Mire, vaya a Mateos capítulo 5, Mateo 5, 24. Mateo 5, 24. Dice así la palabra de Dios: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ve lo que le estoy hablando? Bíblicamente. Y el mensaje de Cristo sigue vigente, pero a pesar de esto estamos acostumbrados a devolver mal por mal, y yo me incluyo. El Señor nos perdone, el Señor nos dé de su gracia a cambiar nuestra actitud como hijo de Dios. Si lo ha hecho o lo hemos hecho, no lo haga más. Por eso surgen guerras entre países, enemistad entre países vecinos, porque antes que surgiera la guerra entre países, surgió la guerra entre pueblos, entre ciudades. Y antes que surgiera entre ciudades, surgió la guerra entre hermanos, entre familia. Surgió la guerra entre ellos, la venganza en la familia, en el trabajo, el odio hacia quien es diferente, o la indiferencia ante el hermano que es más necesitado o que tiene menos que nosotros. Perdónelo al Señor, esa mentalidad debe salir de nosotros. Por eso este mensaje. Siempre habrá que perdonar a alguien su actitud hacia nosotros, o algún daño que le ha hecho moral o físicamente. Siempre tendrá que perdonar. El mensaje de Cristo no es para personas débiles o blandengues de voluntad, es para personas de carácter. De carácter y de coraje, que puedan llevar la cruz de Cristo con dignidad, con voluntad, sin mostrar a los demás cuánto cuesta seguir a Cristo, sin andarse quejando cuánto cuesta seguir a Cristo. El que quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz, su propia cruz. Pero dice el pasaje bíblico: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice vaya a quejarse. Y cuando dice su cruz,
tiene que cargar su propia cruz, no es la del hermano, la de la hermana, la de la pastora, la del amigo, la del vecino, su propia cruz, sus cargas, y siga al Maestro. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice así la palabra de Dios: mas cuando tú ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Por eso tiene que ser valiente para llevar la cruz de Cristo, no quejarse. Personas dignas, de un corazón con ganas de servir a Dios, personas con rectitud, con dignidad de ser hijo de Dios llamado en estos tiempos adversos, difíciles. Personas, hijos de Dios, con carácter, que sean capaces de dominar la ira y los deseos de venganza. Porque hoy en día hay muchos cristianos, sin embargo, dicen: el que me la hace me la paga, o este me la hizo me la va a pagar, tarde o temprano. Y no puede ser. Usted, un hijo de Dios, lavado por la sangre de Dios, comprado por su sangre, una sangre preciosa, perdonado y lavado sus pecados por nuestro Dios, por su intermedio, su Hijo Jesús. Usted debe también aprender a perdonar. Seguir a Cristo se requiere voluntad firme e imparable. El Señor de paz los bendiga. Voluntad firme e imparable, de cambio de actitud hacia alguien que nos ha ofendido, que nos ha hecho daño, que nos ha causado dolor, y poder perdonarlo. Es difícil, ¿no es cierto? Sin embargo, aún luego de sentir el poder del perdón en nosotros, debemos admitir que no es fácil perdonar. Muchas veces, antes de aprender a perdonar, debemos de pasar por procesos dolorosos y largos. Eso permite Dios en el cristiano para que usted vaya creciendo y entendiendo. Le permite pasar procesos dolorosos y largos con una cierta persona o varias, para que pueda activar el perdón en su vida. El Señor de paz los bendiga después con esa persona que le ha hecho daño. Dios no nos deja solo en esos procesos. Él nos acompaña, amado hermano, y nos ayuda. Créame que usted salió de una situación adversa y ha perdonado a alguien. No es por sus méritos, no es por su fuerza, es porque Dios no le dejó solo ni le desamparó en esa prueba, y supo perdonar también. Tenemos un ejemplo perfecto de amor y de perdón. Pablo, en su carta a los Efesios, ¿no es cierto?, exhorta, para que usted lo pueda leer. Efesios capítulo 4, versículo 32, dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Gloria a Dios. Hay un consejo sabio. ¿Qué dice? Peleen, vénganse, regañen, discutan, hable mal el uno del otro, acúselo con el pastor, acúselo con su hermano. No se aconseja en la carta el apóstol, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice: más sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Entendemos que Dios desea que vivamos en amor y que nos perdonemos unos a otros, y perdonemos mayormente a los que nos ofenden. Cuando usted perdona, o yo decido perdonar, es para ser liberado del rencor. Cuando perdonamos, entregamos a Dios nuestro dolor y estamos seguros que Él se encargará, amado hermano, amada hermana, de hacer justicia en su momento. Le permitimos a Dios que nos transforme, que nos llene de su Espíritu Santo, y seguimos adelante confiando en su verdad y en su bondad y en su justicia.
Qué grande es el Señor, qué grande es leer la palabra de Dios. Nos llena de alegría, nos llena de sabiduría, de inteligencia, de entender la palabra de Dios, cómo debemos actuar. El Espíritu Santo nos va guiando y revelando lo que debemos hacer conforme a su palabra bendita. Ella nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Señor de paz le bendiga. Nunca diga, me vengaré de ese daño, me vengaré de esa persona de lo que me hizo. Nunca el Señor permita que digamos aquello. Nunca esté eso en nuestras mentes, en nuestros corazones. Porque lea Proverbios capítulo 20, versículo 22. Dice, confía en el Señor y Él actuará. Gloria a Dios, aleluya. Confía en el Señor y Él actuará. Muchas veces tenemos que apartarnos de esa persona para evitar que nos siga causando dolor. Muchos dicen que si usted no se junta con esa persona, pues ya no le perdonó. No, tiene que apartarse de él. Si el daño fue muy grande, le causó una tremenda herida, apártese de eso. No significa que usted no lo perdonó, lo perdonó, pero para que no le siga causando dolor. El perdonar a esa persona no lo obliga a ser amigo de él o tener una relación con él nuevamente o seguir compartiendo con ella o con él. Leamos Proverbios capítulo 22, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: el prudente ve el peligro y lo evita. El inepto sigue adelante y sufre las consecuencias. Si esa persona le hizo tanto daño, ¿para qué va a estar siguiendo, compartiendo con ella para seguir en peligro? Ya sea su vida, su hogar, su matrimonio. Tiene que alejarse de esa persona. Sí, perdónelo, encomiéndeselo a Dios y Dios hará. Que rencor no haya en su vida, que no haya esa sed de venganza como leíamos anteriormente. Dios nos da en su palabra un gran ejemplo del perdón. Él envió a Jesús antes que nosotros pidiéramos perdón por nuestros pecados. Le ofendíamos nosotros con nuestras acciones, con nuestras palabras, pero Él extendió su mano llena de perdón y de misericordia y esperó pacientemente nuestro Dios Padre Celestial que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Eso hizo nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo amado a la tierra antes que nosotros decidiéramos pedirle perdón de nuestras ofensas, de nuestros delitos y pecados. Y esperó pacientemente por mí y por usted que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y le confesáramos con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios y que necesitábamos que morara en nuestra vida y perdonara nuestras transgresiones y nuestros pecados. Y llegó el momento que vinimos a sus plantas y lo hicimos. Y Él nos esperó pacientemente, hizo el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque algunos dicen, este ejemplo ¿para quién va? Para los que dicen, yo soy cristiano, pero ese no me ha pedido perdón. Soy hermano, pero él no me ha pedido perdón. Y mientras no me pida perdón, yo no lo voy a perdonar porque no ha venido a hablar conmigo. Pero aquí el Padre Celestial nos da un gran ejemplo en este pasaje bíblico. ¿No es cierto? Que Él envió a su Hijo antes que nosotros pidiéramos perdón a morir por nosotros. El Señor de paz los bendiga. Ejemplo bíblico, Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios es rico en misericordia. Ahí está lo que le estoy hablando. Por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Gloria a Dios, qué grande es la voluntad del Padre Celestial. ¿Usted por qué entonces espera que le vengan a pedir perdón de lo que le han hecho para perdonar? Perdone usted. Si usted perdona, usted es el que gana. Dios de paz les bendiga y cumple el mandamiento: amarás a tu prójimo ¿no es cierto? Como leíamos la palabra de Dios, el segundo mandamiento
que debe amar al prójimo como a ti mismo. El Señor de paz les bendiga. El Señor de paz les guarde. Otro ejemplo, ¿sabe quién es que los da? Es Jesús. Jesús nos da también un gran ejemplo. San Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús le decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando Él era clavado en la cruz, allí le decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor de paz le bendiga. El Señor de paz le guarde. Qué gran ejemplos hay en la palabra de Dios. Y por eso, como leíamos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y el segundo mandamiento semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Él lo cumplió aún estando en la cruz. Aún le estaban escupiendo, aún le estaban ensartando la lanza allí, su costado traspasado. Aún le injuriaban, le dieron vinagre con hiel a beber. Sin embargo, Él los dio el ejemplo, por eso Él predicaba con tanta libertad, porque lo cumplió a cabalidad. Le dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Oh, el Señor es grande. Jesús es grande en misericordia. ¿Y cuánto a usted le ha costado perdonar a esa persona que quizás le tocó? Quizás se propasó con usted. Quizás le ofendió en palabras. Quizás le levantó una calumnia, no sé. O quizás se entrometió en su matrimonio para destruirlo. Y usted ha querido y decir: me gustaría vengarme de aquel. No lo haga. Encomiéndele a Dios y Él hará. Estos ejemplos bíblicos es para que usted los siga. Usted y yo los sigamos. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si el mundo obedeciera estos mandamientos, no estaría como está. Si el mundo actual, es la actualidad, obedeciera la palabra de Dios, amando a Dios con toda su mente, con todo su entendimiento, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, ¿no es cierto?, no habría tanta maldad en la tierra, porque habría un temor a Dios. Pero hoy día se ha perdido el temor, el respeto a Dios y a todas las personas, todas las autoridades. Y el segundo mandamiento semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco habrían homicidio, violaciones, robos, secuestros y cuánta maldad a los niños han causado en la tierra, porque ellos son su prójimo. Y Jesús siempre ha venido a poner orden, pero como el hombre y la mujer impía no ven la palabra de Dios, el mundo va y está como está. Porque aquí está la verdad, aquí está el manual de vida. Jesús del principio, cuando apareció en la tierra, vino a ordenar las relaciones humanas para que todos los respetemos y todos los llevemos bien. Incluso enseñó a perdonar. Y si alguien te golpea, incluso dijo poner la otra mejilla. Por eso el mensaje les pareció tan adverso a lo que ellos creían que venía el Mesías. El Señor de paz les bendiga, pero yo sé que usted y yo, por misericordia de Dios, entendemos el mensaje. Ahora, si usted lo entiende y yo lo entiendo, apliquémoslo en nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Señor, su palabra ha sido leída. Si aún en mi mente, en mi corazón hay rencor con alguna persona, no he sabido perdonar, Señor, abra mi entendimiento a través de este mensaje. Revéleme con su Espíritu Santo. Señor, contristezca mi corazón. Señor amado, hágalo, Señor amado, dimensionar y meditar que si no perdono a mi prójimo, no puedo
entrar al cielo, pierdo mi salvación. Si tengo atadura, tengo rencores, tengo, Señor, malos pensamientos contra alguien, pierdo mi salvación, Señor, no puedo entrar al cielo, porque si su palabra, en su palabra, como leíamos, que decía que si íbamos a echar la ofrenda, deja tu ofrenda ahí y no la, deja tu ofrenda en el altar y no la eche al ofrendero. Antes anda y pídele perdón a tu hermano de sus ofensas o de tus ofensas hacia él, y después toma tu ofrenda y échala para que sea recibida ante sus ojos, con ojos de gracia, con ojos de misericordia, como una ofrenda agradable, Señor. Y cuántas veces hemos cantado, hemos orado, hemos predicado quizás, o muchos han predicado, han tomado el púlpito, han orado enojado con su hermano. Y hemos cantado ese corito: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú predicar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú cantar? Señor amado, perdónelos si le hemos fallado. Auméntelo la fe, enséñelos por su palabra. Enderece nuestras sendas, Señor amado, en rectitud hacia la gloria, porque esta tierra perecerá. Ya no hay esperanza, la esperanza está en los cielos, en la nueva vida eterna que hay con usted. Todo pasará, vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Señor, quiero pertenecer a su reino, quiero pertenecer a su morada. Señor amado, no soy merecedor, pero su misericordia es hacia mi vida. Señor, míreme con un ojo de misericordia y deme, Señor amado, el entendimiento, la sabiduría para aplicar el perdón hacia los que me han ofendido, me han herido o me han criticado o murmuran por detrás, Señor amado, o no les gusta este ministerio o desean que no siga predicando. Yo lo seguiré haciendo para gloria suya, para honra y gloria suya, porque la palabra de Dios debe correr. Señor amado, no tengo muchos seguidores, no son muchos los que ven mi mensaje, pero de esos pocos yo sé que, como me han llamado, me han felicitado, me han mandado mensajes de texto, Señor, agradeciendo por su palabra. Es lo poco que sé, Señor, quiero que me dé entendimiento para ahogar verdad, pero no a la conveniencia mía, Señor, sino como usted quiera, como quiera, porque su palabra es transparente, su palabra es espada de dos filos, para, Señor amado, así ella hacer lo que debe hacer en nosotros, transformar nuestra vida, cambiar nuestro caminar, cambiar nuestra conducta en fe, en gracia, en obras, como hijos suyos, como hijos verdaderos suyos que dan luz en las tinieblas. Señor amado, perdóneme, Señor amado, si he fallado en algo, si he herido a algún hermano, lo he ofendido, no ha sido con sentimiento de querer hacerlo, Señor, porque quiero predicar la verdad, pero en un momento ofender a nadie, Señor amado. Ayúdeme, Señor amado, a usar palabras que se puedan entender en las predicaciones, para que tenga conocimiento cada hermano y sea claro y conciso cada mensaje. Ahora, al levantar esta oración, espero que usted repose en la vida de los que oirán su mensaje, su palabra bendita, y sane toda enfermedad a través de su palabra, porque su palabra es poder. También toda herida, Señor, de alguien que ha hecho daño a quizás un matrimonio, a una hermana, un hermano, o esposo o esposa, llévese todo dolor, que se sepan perdonar, que se sepan amar como dice su palabra verdaderamente. Todo con sus manos, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios de paz les bendiga y nos veremos en otro mensaje si Dios así lo permite. Les dejo mi teléfono, es en WhatsApp, más 569-8485-9740. Y para llamarme, 984-85-9740. Porque hay hermanos que me escriben y me dan gracias por los mensajes. Sé que puedo fallar, errar en alguna palabra, en nombrar algo, a lo mejor les pido perdón y a mi Dios primeramente, pero trato de hacerlo lo más apegado a la palabra de Dios y no ofender a nadie. Dios de paz les bendiga, es mi deseo, y los vemos en otra oportunidad si el Señor
así lo permite y Él no viniera antes por nuestras vidas. Amén. Let us take this feeling that we're feeling right now outside.